Hace un par de semanas, una fotografía de la luna llamaría la atención y despertaría un sinfín de interpretaciones apocalípticas relacionadas con el fin del mundo. Esto debido también al momento histórico y crítico que se está viviendo actualmente en todo el mundo por la pandemia. Dicha fotografía fue llamada por muchos el ojo de Lucifer, ya que tiene un gran parecido con la pintura El Ángel Caído, realizada en 1868 por el artista francés Alexandre Cabanel, la cual representa a un Lucifer derrotado y soberbio después de haber sido expulsado del cielo. Y aunque dicha imagen mantiene una explicación racional con el fenómeno neuropsicológico llamado pareidolia, el cual consiste básicamente en ver rostros humanos o de animales donde no los hay. Según expertos en el tema, como el profesor Kang Lee de la Universidad de Toronto, este fenómeno se da como indicio de que nuestro cerebro funciona correctamente, ya que una de las principales funciones neuronales es reconocer rostros. Y cito al profesor: el cerebro humano está conectado de manera única para reconocer caras, así que incluso cuando solo hay una ligera sugerencia de rasgos faciales, nuestro cerebro lo interpreta automáticamente como una cara, dijo el profesor Lee en una entrevista a medios británicos. Lo interesante es que aun a pesar de estas explicaciones, no faltaron las interpretaciones esotéricas o religiosas más radicales, como que el juicio final está cerca, o que el demonio como tal nos está acechando, porque quiere ver caer pronto a la humanidad, causando más preocupación, pánico y paranoia en estos tiempos que de por sí ya son muy complicados y estresantes. Es por esto que en este video hablaremos del diablo, Satanás o Lucifer, pero no desde una visión tradicional que le confiere una realidad ontológica a este personaje, o dicho de una forma más sencilla, no dando por hecho su existencia, sino desde la postura que estudia al diablo como símbolo que representa al mal, un mal que es concreto y que es ejercido únicamente por el ser humano. Así que, si quieres saber un poco más sobre quién es el diablo, cuál es su origen y qué representa, prepárate un café porque esto va a estar sorprendente. Bienvenidos a Arge. Comenzamos. La figura del diablo, el demonio, Satanás o Lucifer, nos llegó a través de la tradición judeocristiana hasta nuestros días. Por mucho tiempo y sobre todo durante la Edad Media, hablar de él era con la firme convicción de que se trataba de una presencia maligna real, que acechaba día y noche al ser humano buscando tentarlo y provocar su caída. Y aunque a la fecha aún se cree y se promueve desde el seno de algunas religiones esta idea, hoy en día también ya no se ve al diablo desde esta perspectiva. Hoy existe una corriente de teólogos modernos, católicos y protestantes, que niegan la existencia del demonio como un ser espiritual real, y más bien lo identifican como símbolo o arquetipo que representa el mal concreto de la realidad humana. Ambas posturas, tanto la que afirma la existencia del demonio como la que la niega, siguen muy vigentes en nuestros días en la tradición cristiana occidental. Incluso, hace tiempo el Papa Juan Pablo II se ponía de parte de quienes afirmaban que el demonio era símbolo de este mal latente en la humanidad, al afirmar que el infierno no era un lugar físico, sino una condición de aquellos que se alejaban de la presencia de Dios. En contraposición, su sucesor, el Papa Benedicto XVI, decía que aunque hubiera teólogos que negaran la realidad del demonio, este existía y buscaba apartar al ser humano de Dios en todo momento, buscando así su condenación, postura que el actual Papa Francisco en cierta medida sigue manteniendo. Es cierto que si de algo sirvió la figura del demonio en la tradición religiosa cristiana, fue para contener y controlar el comportamiento de los individuos dentro de una sociedad. Así podemos entender por qué era tan enérgica la enseñanza del infierno y la condenación en el fuego eterno, y por qué se repetía hasta el cansancio en la Edad Media y siglos posteriores todavía, pues esta era una forma muy efectiva de control sobre los creyentes. En tiempos pasados, dicha práctica pudo ser efectiva,
pero a partir de la modernidad y una constante secularización de la cultura gracias a la filosofía y al pensamiento científico, esta forma de ver el mundo ya no funciona. El filósofo Immanuel Kant, a finales de 1700, decía en su obra La religión dentro de los límites de la mera razón, que el hombre no necesita ni la idea de otro ser superior a él para que comprenda su deber, ni de otro incentivo más allá de la ley misma para hacer lo correcto. Y aunque el filósofo alemán se refería explícitamente a la figura de Dios, de igual manera se puede aplicar a la figura del demonio como aquel que ayuda a la religión a regular la moral y las malas acciones humanas. Pero, ¿en qué momento de la historia se origina la figura del demonio? Si algo es cierto, es que la idea del diablo no tiene un solo origen como tal, ya que distintas culturas antiguas a lo largo del tiempo ya utilizaban la idea de un ser o seres espirituales malignos para darle explicación y un rostro al mal que veían a su alrededor, y que se manifestaba sobre todo a través de fenómenos naturales, enfermedades y la muerte. Por ejemplo, una de las culturas más antiguas donde encontramos ya indicios de estas figuras espirituales era la del pueblo babilonio, quienes ya tenían una demonología compleja y practicaban innumerables exorcismos mágicos para liberar a personas, cosas o lugares de hechizos diabólicos que siempre se atribuían al maleficio de algún espíritu maligno. Ahora bien, recordemos que el pueblo judío en tiempos de Nabucodonosor II fue deportado hacia Babilonia entre los años 597 y 587 antes de nuestra era, lo que los hizo entrar en contacto con aspectos religiosos referente a los demonios que tenían ya estos pueblos. Esta forma particular de ver el mundo influyó de manera tal que para cuando Ciro, el rey de los persas, decretó su repatriación, la figura de ciertos seres espirituales malignos ya formaban parte del pensamiento religioso judío. Ahora, el mundo de los demonios se convertiría en el rival de Dios. Pero será ya con el judaísmo tardío cuando se terminará de estructurar y sistematizar bien el mundo demoníaco, donde aparecerá la teoría de los ángeles caídos bajo la idea de una lucha cósmica entre el bien y el mal. Propiamente, ya en las escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la aparición del diablo se dará de manera ocasional, pero de manera contundente también. Podemos recordarlo en su primera aparición en el Génesis como una serpiente que tienta y provoca la caída de Adán y Eva. También podemos recordarlo en el libro de Job, haciendo una especie de apuesta con Dios con la que trata de demostrar que la fe de Job es interesada, ya que si Job es fiel a Dios es porque éste le ha dado todo. Dios acepta la apuesta con Satán, dejando que éste le provoque grandes males a Job. Después, en el Nuevo Testamento, nos lo encontramos en distintas ocasiones. Por ejemplo, cuando Jesús libera a un hombre poseído por un demonio, que resultó ser una legión de ellos, o cuando en el libro del Apocalipsis en el capítulo 12 se relata la lucha entre el arcángel Miguel y Satanás. El teólogo y filósofo jesuita Enrique Massa, en su libro El Diablo, Orígenes de un mito, nos recuerda que los relatos bíblicos fueron escritos por hombres sabios de Oriente, que nada tiene que ver con la figura del historiador occidental tradicional, que se dedica a recopilar hechos tal y como pasaron. Por el contrario, en la Biblia encontramos por lo regular escritos poéticos y parabólicos que encierran cuestiones y enseñanzas profundas sobre la vida del ser humano, y en específico del pueblo de Israel. Incluso nos dice que aquellos libros que se conocen como históricos, aunque sí guardan algunos hechos de la historia, resaltan más el proceso de la conformación del pueblo judío y su relación con Dios. En este sentido, las apariciones del demonio en las escrituras no resaltan ni afirman la figura del demonio como un ente real, sino como símbolo de algo más profundo que atañe exclusivamente a la realidad humana, en este caso, al problema y origen del mal. Hablar del demonio en la Biblia es hablar del misterio del mal que aqueja a los seres humanos. Es más sencillo, sin duda, atribuir a fuerzas extrañas malignas el mal que está allá afuera y que daña a la humanidad con enfermedades y desastres.
Pero, ¿qué pasa con el mal que hacemos nosotros los seres humanos? Por lo regular, pasa lo mismo. Aceptar que somos capaces de cometer atrocidades inimaginables no es tan sencillo, y podría ser más fácil culpar a alguien más, a alguien o algo que esté fuera de nosotros y sí sea capaz de hacer el mal, sobre todo a alguien que por sí mismo representa a la maldad pura. En este caso, el chivo expiatorio suele ser el demonio. Por ejemplo, cuando se lee el pasaje bíblico del Génesis de la caída de Adán y Eva, se suele pensar de inmediato que fue la serpiente la culpable de esta caída, al incitar al pecado y al mal a estos dos personajes. Pero la cuestión es que se trata de algo más profundo, que tiene que ver con la cuestión de la libertad o el libre albedrío con el que Dios creó al ser humano. Este es el significado de la sentencia bíblica: a imagen y semejanza suya los creó. Sentencia que refiere a la libertad para elegir. En este caso, el mal no tiene otro origen más que la libertad del ser humano. Él es el fundamento último del mal. El mal se encuentra en su capacidad para elegir. El filósofo Rudyard Safransky, en su libro El mal o el drama de la libertad, nos dice que la posibilidad de elegir el mal viene dada al ser humano mucho antes del encuentro con la serpiente. Elegir el mal o elegir lo incorrecto es una posibilidad del ser humano desde el momento en el que el mismo Dios le da la prohibición. Puedes comer de todos excepto de este. Ahí se inaugura para Safransky la libertad, en la posibilidad de elegir escuchar o no escuchar el mandato de Dios. Aquí se inaugura el bien y el mal en la humanidad, y no cuando la serpiente los tienta o cuando ya comen del árbol del bien y del mal. El mal es anterior a esto. Desde que el ser humano es creado, ya tiene dentro de sí la capacidad para hacerlo. Desde esta idea, ya no existe la posibilidad de buscar chivos expiatorios que exculpe al ser humano de la responsabilidad del mal que hace. La figura del demonio simplemente es el símbolo que nos recuerda que dentro de nosotros existe un potencial enorme, tanto para hacer el bien como para hacer el mal. De no ser así, y de considerar la existencia real de seres malignos superiores en fuerza y en inteligencia, que dirijan y fuercen las malas acciones de la humanidad, la libertad no sería posible, y a su vez no podríamos hacernos responsables de nuestras malas acciones. Incluso, alguien podría llegar a decir barbaridades tales como que Hitler es inocente si se demuestra que un demonio o el diablo dirigió sus malas acciones, algo que no puede ser aceptado por ningún motivo. Finalmente, la realidad es que vivimos en un mundo que es azotado día y noche por males que vienen de fuera, pero también por un mal que viene de nosotros mismos. La reflexión final es que no podemos esperar a que ese mal cese por sí solo o por la ayuda de algo superior a nosotros, sino que en nosotros está la capacidad de hacer ese cambio que el mundo necesita. Si este video te gustó, dale like, compártelo y suscríbete para más videos como estos. También puedes dejar en la caja de comentarios si te gustaría que profundice más en algún punto en específico de este tema. Yo soy Fernando, nos vemos hasta la próxima.